Muy buenos días, jovencitos y señoritas. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema locomotor o locomoción 1. ¿Ya? Em, Antes vamos a ver la primera diapositiva. Muy bien. Como todos sabemos, el sistema locomoción habla sobre el movimiento, tiene que ver sobre el movimiento del cuerpo, ¿no? Vamos a ver la parte 1, que es locomoción 1. Vamos a hablar hoy día específicamente de los huesos. Pero ese sistema locomotor está constituido por tres. Uno, que son los músculos, el sistema muscular. Otro, lo que son las articulaciones. Y otro, el sistema óseo. Ya justamente del sistema óseo es el que vamos a hablar hoy día. En sí, ¿qué es el aparato locomotor? El aparato locomotor está formado por el sistema esquelético, el sistema muscular y el sistema articular. ¿Cuál es su función? Su función es única, dar movimiento voluntario al cuerpo, ¿no? Va a permitir los movimientos voluntarios en el cuerpo humano. Antes vamos a ver qué ciencia estudia. Vamos a hablar, como hoy día vamos a hablar de los huesos, vamos a ver la ciencia que estudia los huesos, ¿no? Entonces es la osteología. ¿Qué estudia la osteología? Estudia los huesos, ¿no? ¿Y qué significa hueso? Huesos viene de la parte griega, que significa parte seca del cadáver, ¿no? El hueso es una pieza única o múltiple, ¿no? Que es dura, se caracteriza porque es dura, resistente, sirve pasivamente para la inserción de los músculos y los ligamentos que se van a unir entre sí. El esqueleto constituye la base de la sustentación de los tejidos blandos. Es un tejido muy duro, como hemos dicho, ¿sí? Pero va a albergar a los tejidos blandos, como los músculos y como los demás tejidos, ¿sí? Eh, Está cubierta, va a permitir varias funciones. El esqueleto humano de una persona adulta, ¿no? Estamos hablando, está formado por 206 huesos, ¿sí? En la etapa inicial, cuando son niños, aproximadamente se nace con unos 213 huesos, ¿sí? Pero estos huesos, a medida que va pasando el tiempo, se van soldando. ¿Ya? Se van juntando y van formando una sola pieza. Es por eso que decimos que presenta 206 huesos. Estamos hablando de una persona adulta. Ahora, ¿cuáles son las funciones que presenta estos huesos? Cumple la función de sostén, o sea, va a dar sostenimiento ¿a quién? Al cuerpo, ¿sí? Va a dar sostenimiento al cuerpo. Va a dar protección. Recuerden que hay huesos que van a proteger órganos muy delicados, por ejemplo, la caja torácica que va a cuidar, a proteger a lo que es el corazón, a los pulmones. ¿No? Tenemos la caja craneana que va a proteger al cerebro. Entonces, también va a dar ¿forma a quién? Va a dar forma al cuerpo. ¿Qué pasaría si nosotros no tendríamos huesos? Seríamos amorfos. Entonces, es una de las funciones que va a dar forma al cuerpo. Hematopoiesis. También cumple función de hematopoiesis cuando decimos que esta es la fuente que va a permitir el crecimiento. Hablamos de hematopoiesis, nos referimos cuando decimos que los huesos son la fuente de formación de las células sanguíneas, ¿sí? Como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y por ende también las plaquetas, porque recuerden que los residuos de esas células, fragmentos de esas células son las plaquetas, mejor dicho. Entonces, cumplen funciones muy importantes. Y también tenemos que es un reservorio mineral, ya que esta va a almacenar calcio y fósforo.
Entonces, miren las funciones tan importantes que tiene este tejido, ¿no? O este tejido o estas piezas duras. Entonces, ahora, según su forma, vamos a ver la clasificación. Según su forma, los huesos pueden ser huesos largos, así como el fémur, como la tibia, el peroné, el húmero, ¿sí? Huesos largos, donde predomina, vamos a ver ahorita las partes que predominan, las partes que tienen un hueso largo. Tenemos huesos cortos, como son los huesos de, los, de las manos, ¿no? De las extremidades, de las manos, de los pies, los tarsos, los carpos. Tenemos huesos planos, como es el omóplato, ¿sí? Los huesos del cráneo también son delgados. Tenemos huesos irregulares, como son los huesos de las vértebras. Entonces, según su forma, se pueden clasificar en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Aquí tenemos un gráfico donde vamos a mostrar las partes de quién, de un hueso largo, ¿ya? Como todos sabemos, este hueso largo corresponde al fémur, ¿ya? Presenta dos partes. Presenta dos partes. La parte extrema se llama epífisis, ¿no? Esta es la que está pegada a la cintura escapularia. Este es la epífisis proximal y esta es la epífisis distal, ¿no? La que está más alejada del cuerpo, del tronco. Esta se caracteriza porque está formada por un tejido óseo esponjoso y ahí se encuentra la médula roja, ¿no? Y luego tenemos la diáfisis, que está formado por un tejido óseo compacto, más duro, ¿no? Ahí se va a encontrar ¿quiénes? Ahí se va a encontrar los conductos de Havers que van a estar intercomunicados con los conductos de Boltzmann, ¿ya? Entonces, este tejido se caracteriza porque es muy vascularizado, ¿sí? Muy vascularizado. Entonces, es un tejido muy vivo. Muchos creen que ese tejido es muerto, pero no. Miren, en esta parte donde se encuentra el tejido óseo esponjoso, ahí se encuentra la médula roja. Ojo, esa es la fábrica de las células sanguíneas, ¿sí? Esta es la fábrica de las células sanguíneas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a tener? También vamos a tener las capas, ¿no? Tenemos el endostio, ¿sí? El endostio y el periostio, la endostio, la parte interna, y el periostio, la parte externa. En el medio de la diáfisis va a encontrarse la médula ósea amarilla. ¿Qué cosa contiene la médula ósea amarilla? Va a contener lo que son las grasas, los nutrientes. ¿Para qué? Para alimentar a todo el hueso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un tejido, recuerden que es un tejido vascularizado. En los huesos largos vamos a encontrar también lo que es las articulaciones, ¿no? Que va a permitir los movimientos. Ojo, estos cartílagos también que se encuentran en la epífisis va a permitir el crecimiento de los huesos, eso en la etapa de crecimiento, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora, tenemos dos tipos de esqueleto. Otra clasificación sería el esqueleto según la ubicación, ¿no? Tenemos el esqueleto apendicular, que va a corresponder a quién, a todo lo que son las extremidades. Y el esqueleto axial, que va a comprender la cabeza, el tórax, ¿sí? Y la columna vertebral. Entonces, también de esa forma, nosotros podemos realizar una pregunta, indicando el nombre del hueso y ustedes clasificarlo según dónde se ubica, ¿no? Si pertenece al esqueleto apendicular o pertenece al esqueleto axial. Continuamos. Vamos a ver los huesos de la cabeza. Como hemos dicho, tenemos 206 huesos, ¿no? Estos 206 huesos, miren aquí, tenemos en la cabeza los huesos según los lóbulos. Tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal, ¿sí? Entonces, para recordarnos,
¿no? Los huesos frontal, parietal, temporal, el occipital, ¿no? El occipital. Tenemos también huesos acá en la parte, ya hemos dicho el temporal, y en la parte de acá tenemos el nasal, ungis, etmoides, no es un hueso interno, ¿no? Tenemos el maxilar superior, el maxilar inferior. En la cara, ¿qué huesos predominan? Tenemos el hueso molar, el cornete medio, miren dónde se ubica, el cornete medio, el cornete inferior, el vómer, ¿sí? La parte de acá, el vómer. También tenemos lo que es el nasal, ¿no? El nasal, esta parte de acá arriba. El lagrimal, lagrimal, maxilar superior, maxilar inferior, ya hemos visto eso. El inferior solo es uno nomás, mientras que el maxilar superior hay derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, esos son los huesos más importantes de la cabeza. Luego tenemos los huesos de la columna vertebral. Son 33 piezas, ¿ya? Tenemos los cervicales que quedan en el cuello, ¿no? 7 cervicales. Tenemos 12 torácicos, también se le conoce como dorsales, ¿sí? 12 huesos torácicos. Tenemos lumbares, ¿no? Que quedan en la cintura, ¿no? Hay un arco ahí. Y 5 lumbares. Y tenemos también los huesos, las vértebras sacras y el coxigeo, ¿no? 5 sacras y 4 coxigeos. Ya, muy bien. Entonces, que se va a fusionar, se fusiona, ¿no? Cuando tenemos eh, cuando son bebés se va a fusionar en uno. En total, ¿cuántos hay? 5, 7, 19, 19, 29, 33 huesos, ¿no? 33 huesos en la columna vertebral. Vamos a continuar. También tenemos lo que es el tórax, ¿no? Acá tenemos un hueso grande, ¿cómo se llama? El esternón. Ojo, tenemos 24 costillas, 12 a la derecha, 12 a la izquierda, 12 a la derecha, 12 a la izquierda, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 costillas, 7 costillas verdaderas. Tenemos 3 costillas, o sea, a cada lado, 3 costillas, las falsas. Y tenemos 2 pares, las flotantes. Las flotantes son aquellas que están al aire, ¿no? Entonces, esas son las flotantes. Entonces tenemos 12, en total 12 costillas en ambos lados, o sea, 24. Luego tenemos lo que es las manos y los pies. También ahí tenemos casi, solo en las extremidades, tenemos casi la mitad de los huesos. Miren acá, pues, cuántos huesitos hay. Aquí nosotros tenemos los carpos o carpianos, también se le llama. ¿Sí? ¿Cuántos son? 8 huesos. ¿Ya? Acá tenemos el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el que es que parece un gancho, el pisiforme, tenemos el 6 que es medio piramidal, el 7 que es un semilunar y el escafoides, que es este de acá. Esos corresponden a quién? A los carpianos o carpos. Luego tenemos los metacarpos, que son 5. Los falanges, falanginas y falangetas. O también se le conoce como falanges proximales, falanges medios y falanges distales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí miren, tenemos 8 más 5, 13, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 huesos en una mano. ¿Sí? Y más 27 en otra mano, miren, ahí nomás forman casi más de 50 huesos. Vamos a ver lo que es el pie. En el pie nosotros tenemos, ojo, 7 huesos, ¿sí? 7 huesos tenemos. Tenemos el astrágalo, el calcaneo, tenemos el hueso navicular,
donde está el navicular, tenemos el primer cuneiforme, ¿sí? Que va a ser de cuña, ¿no? El segundo cuneiforme, ¿dónde está? El 5, ¿no? Este es el segundo cuneiforme, el tercer cuneiforme y el cuboides. Son 7 huesos, uno menos que esos se llaman tarsos o tarsianos. Tenemos los metatarsos que son 5, los falanges proximales, falanges mediales y falanges distales, ¿sí? También algo más de 50 huesos. Entonces, entre los pies y las manos tenemos más de 100 huesos, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Tenemos lo que es el brazo, ¿no? La extremidad superior. Consta de la clavícula. Aquí tenemos la clavícula, todos conocemos nuestra clavícula, el omóplato que queda en la parte de la espalda, ¿sí? El húmero. Tenemos también aquí lo que es el radio, el cúbito, ¿sí? El radio, el cúbito, que está cerca al meñique. Y los huesos carpos, metacarpos, falanges, ¿no? Falanginas y falangetas. Muy bien. Luego tenemos lo que es la extremidad inferior. Aquí tenemos el ilíaco, ¿no? El ilíaco. Luego tenemos acá el fémur, la rótula que está ahí, la rótula que es así como una chaquenita. Tenemos la tibia y el peroné. Y luego los huesos que hemos mencionado del pie. ¿Bien? Muy bien, jóvenes, hasta ahí es lo que es el sistema óseo. Nos vemos en la videoconferencia.